Tercer bloque de este programa, como lo anunciábamos al inicio, me acompaña un concejal electo del PRO y especialista en cuestiones de seguridad, el señor Gabriel Chumpitaz. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por haber venido, porque, este tema de la inseguridad es un tema muy remanido desde hace bastante tiempo, pero te quiero preguntar antes por tu experiencia como concejal ahora que va a empezar a partir de diciembre, pero también de la campaña, algo novedoso. Vos venís de la actividad privada y han pateado Rosario bastante con Anita Martínez, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia única. La campaña que vivimos junto a Anita Martínez fue única. Tuvimos la posibilidad de visitar todos los barrios de la ciudad de Rosario y tuvimos una recepción increíble de los vecinos. Y por muy poquito Anita no fue intendenta de la ciudad de Rosario. Quedaron cerca, sí. Bueno, eso se trasladó al día de hoy en la candidatura de Anita como diputada nacional, acompañando obviamente a Mauricio Macri. Y te vuelvo a repetir, esa recepción fue tan grande que por eso derramó o derivó en esta cuestión que te mencionaba. Nosotros hemos recorrido absolutamente todos los barrios de la ciudad. Muchos clubes vi también. Muchos clubes de barrio, entendiendo que en los clubes de barrio nosotros tenemos que volver, o la obligación nuestra como dirigentes políticos, es volver a instalar la significación del esfuerzo en los más chicos. Me parece que hay dos lugares esenciales, que son obviamente la escuela y los clubes de barrio, donde nosotros tenemos que plasmar la significación del esfuerzo, obviamente para alejar a los chicos de la droga. Claro, Gabriel, vos me decís, los problemas que suceden, uno no está ajeno a la realidad y más o menos los conoce, pero la posibilidad de hacer una campaña tan intensa como esta te da la posibilidad también de acercarte y verlo en primera persona. ¿Qué se aprende, de una campaña como esta? Primero, escuchar. Uno viene a la actividad privada y a veces no escucha tanto. Y la gente necesita que la escuchen. La gente necesita que la escuchen. Necesita transmitir ciertas cuestiones que sufre en el día a día. Y a veces nosotros, como dirigentes, no nos damos cuenta. Entonces, me parece que necesitamos más dirigentes hacedores, más gente que haga, y menos promulgadores. Menos gente que se la pasa hablando, que salga un poco de los escritorios y que vaya más a los barrios. Lo que sucede en Rosario también sucede en ciudades como Villa Constitución. Me parece que necesitamos también más dirigentes que vayan a los barrios y escuchen a la gente en primer término y después brinden solución, porque entendemos que la política es la herramienta para solucionar esos problemas. A veces la gente es muy crítica con la política y con los dirigentes políticos. Pero, ¿crees que con razón? Bueno, en su momento yo he sido crítico. Cuando estaba en el ámbito privado he sido muy crítico y después me di cuenta que hasta que no existe un iluminado que invente otro sistema para llevar adelante la democracia, el camino es la política. Claro. Y uno puede hacer de esta actividad una actividad genuina. Entonces, creo que si nosotros empezamos a participar, empezamos a aportar nuestro pequeño granito de arena, esto puede cambiar en algún momento. ¿En qué medida, te digo ahora tu experiencia más cercana en la ciudad de Rosario, pero veo que venís también recorriendo toda la provincia, la inseguridad figura como uno de los temas principales en la agenda de la ciudadanía? ¿Esto es así? Sí, desde ya. Nosotros estamos recorriendo la provincia, más allá de que yo soy concejal electo de la ciudad de Rosario, primero porque una de las prioridades de Mauricio Macri es la seguridad a nivel país. Sí. Y esa prioridad a nivel país se traslada en cada ciudad, en cada pueblo y en cada provincia de la República Argentina. Claro. Y lo mismo sucede con Anita Martínez. Como diputada nacional, también tiene una prioridad que es la seguridad. El partido en general, el PRO, tiene una prioridad que es la seguridad, porque es la mayor demanda que tiene la ciudadanía. Y en la provincia de Santa Fe así sucede. Puntualmente en la ciudad de Rosario también tenemos otros problemas como el del agua, como el del transporte. Pero la seguridad se replica en toda la provincia y en toda la Argentina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? Entra todo, narcotráfico, aumento de la violencia, en las cuestiones de resolución de conflictos interpersonales que también se da. ¿Está todo dentro de la misma bolsa? En realidad son cosas distintas. El narcotráfico y la inseguridad son cuestiones totalmente distintas, pero se funden como metales porque una derrama en la otra. Claro. El narcotráfico derrama por una cuestión de copamiento de territorio, derrama en inseguridad. Pero también hay otros hechos que son de inseguridad que no tienen que ver con el narcotráfico. Y también están los hechos de violencia, que bien mencionabas, de solucionar, entre comillas, solucionar ciertos conflictos a través de la violencia. Que eso se da mucho, Se da muchísimo. Que es una realidad, más allá de que... Me acuerdo de una de las últimas reuniones de Sergio Berni con Antonio Bonfatti en la última avenida de Gendarmería, antes de las elecciones.
que hablaban justamente que uno de los problemas grandes en Rosario era el tema de esta resolución, altas dosis de violencia en la resolución de conflictos interpersonales. Que esa es una pata del asunto. Digo, que no explica todo. No, porque hay ejemplos claros que no son soluciones interpersonales. Por ejemplo, a la intendenta de la ciudad de Rosario le robaron en la zona oeste, camino al aeropuerto. Claro. Con lo cual eso no es una cuestión interpersonal. A la esposa del gobernador le robaron, la casa del gobernador fue baleada. Y distintas situaciones que no tienen que ver con una cuestión interpersonal. En caso de que fuera una cuestión interpersonal, me gustaría saber cuál era el problema que existía. Pero no es así, no es tan así como lo plantean. Las cuestiones de inseguridad tienen que ver, en realidad, por la falta de los tres cimientos, que tiene que tener un sistema integral de seguridad. Y en ese sentido nosotros planteamos, primero, la planificación estratégica. En nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, no se ha planteado una planificación estratégica como corresponde. Eso es fundamental, ya sea con cuestiones de inteligencia estratégica y obviamente con ese planeamiento. Claro. El segundo gran cimiento tiene que ver con la conducción política. Esto es una cuestión netamente política, no policial. La institución policial es una herramienta más dentro de un sistema integral de seguridad. Sin decisión política. No, la responsabilidad no puede delegarse. Siempre planteo, la responsabilidad no puede delegarse. La responsabilidad es netamente política. Nosotros no podemos cortar la cadena por el eslabón más fino. La responsabilidad es netamente política. Si yo no conduzco la fuerza policial, tengo los resultados que tengo hoy. Y el tercero, que es muy importante también, la coordinación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque allí se abren el paraguas, se abre los 5 ejes fundamentales. Y allí mencionamos primero el eje legislativo, en el cual me tocará participar. Claro. Y después tenemos 3 ejes fundamentales para la atención de los, entre comillas, marginales. Son la gente que está al margen de la ley. Entonces así hablamos. La policía en términos preventivos, en términos de seguridad y en términos disuasivos. Por un lado la penitenciaría o el sistema penitenciario y por el otro lado la justicia. Entonces esos 3 ejes son los que se dedican a los marginales, en definitiva. Y por último, el quinto eje, que es el más importante a mi entender, es el eje social. Claro. Y por eso hago hincapié en el tema de los clubes de barrio y de las escuelas. Ese nuevo paradigma que necesitamos para poder traducirlo en una verdadera sociedad segura, tiene que ver justamente con el eje social. Obviamente apoyado por todos los ejes anteriores. ¿El problema en la provincia de Santa Fe es un problema que se suma, digamos, a un marco general que se da a nivel país, o crees que es un tema agravado en la provincia de Santa Fe? Bueno, es un tema de todo el país, pero en la provincia se ha agravado. Cuando hablan por ejemplo, de narcotráfico, nosotros ya desde el año 2009 veníamos planteando los 3 estadios del narcotráfico: filtración, penetración y copamiento, y decíamos que Rosario estaba totalmente copada por este flagelo. La gente a veces como que miraba para otro lado. Claro. Y después el transcurso de los años nos dio la razón. Hoy la ciudad de Rosario está totalmente copada por el narcotráfico y así se ve en los medios periodísticos. Y la gente lo sufre en la realidad. Pero claro, esto sucede en todos lados del país, sí, pero en Rosario especialmente. Por una cuestión geográfica, sí, obviamente por una cuestión geográfica, pero también porque se lo permitieron. Cuando falta conducción política, permite que la fuerza se conduzca sola y permite que la delincuencia cope o prive ese poder que hablábamos anteriormente. Hay una controversia que hablábamos fuera de cámara justamente, algunos dicen, bueno, solamente somos un país de tránsito, otros dicen, no, ya somos un país productor. Vos, con las declaraciones que estabas haciendo recién, confirmás que somos un país que tiene todos los estadios en cuanto a... ¿Y de qué gravedad? Digo, no somos Medellín, me imagino todavía, ¿no? No, mira... No me asustes, Gabriel. Justamente, no somos Medellín. El año pasado fui a Medellín a una capacitación puntualmente en seguridad y transporte y tuve la posibilidad de ver cómo se transformó Medellín. Y eso derivó en un artículo que yo escribí que se llama Medellín, entre el infierno y el cielo. Y tuvo toda una transición. Medellín llegó a tener 6.600 homicidios. 6.600 homicidios contra, por ejemplo, 250 que puede tener la ciudad de Rosario en un año. Sí. Con lo cual, obviamente no somos Medellín, pero vamos camino si no hacemos nada. Entonces, por ejemplo, en Medellín volaban 4 o 5 autos coche bomba por día. Era un infierno, verdaderamente un infierno. Pero allí también la teoría de que el narcotráfico y la inseguridad se funden como metales, pero son cosas distintas, queda plasmada, como sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, en Medellín actualmente, no en la época de Pablo Escobar,
actúan 400 bandas narcocriminales. 400 bandas narcocriminales. En Rosario pueden operar 3, 2, 4, de acuerdo al momento. Es manejable ahora el tema. 400 bandas narcocriminales. Y la tasa de homicidio hoy de Medellín es muy similar a la de Rosario. Obviamente es diferente porque tiene otra geografía, claro. tiene Sí. un río que la atraviesa, pero tiene 300 y pico de homicidios cada 100.000 habitantes. Rosario tuvo 250, 264 el año anterior, en el 2013. Claro. Con lo cual, es relativo eso de la inseguridad y el narcotráfico. Si estamos hablando que tenemos casi la misma tasa de homicidio, con 100 veces más bandas de narcotráfico actuando en la ciudad. Claro. Y eso también demuestra que se puede actuar y que se puede mejorar. ¿Y qué ha pasado en Medellín para modificar esa realidad tan adversa? Digo, imagino que sin un programa integral donde tengas en cuenta justamente clubes de barrio, escuelas y demás, no se puede hacer nada, ¿no? Número uno, la planificación estratégica, y se planificó no solo con tareas policiales, investigativas, de inteligencia, sino con lo que nosotros hoy conocemos como la seguridad comunitaria. El policía cerca del vecino, para cuestiones domésticas, para cuestiones menores. El policía cerca del vecino soluciona esos conflictos que hacíamos mención anteriormente, esas resoluciones a través de la violencia. Claro. Con lo cual, una parte del problema ya la tenés solucionada. El tema puntual de la inseguridad, obviamente, con policías profesionales. ¿Cómo se logra una policía profesional? Primero, con buena capacitación. Si yo no tengo buena capacitación, es imposible que esa policía sea profesional. Un buen salario. Dentro del salario implica su forma de vivir. Nosotros tenemos el ejemplo de la Policía Metropolitana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la creación de Mauricio Macri. No pasa solo por tener un buen sueldo, porque allí un policía metropolitano comienza su carrera ganando 17.000 pesos. El doble que en la provincia de Santa Fe. Y ajusta por el Poder Judicial también la recomposición salarial. Exacto. Con lo cual un comisionado mayor, que sería un comisario mayor aquí de la Policía Provincial, está ganando como si fuera un juez de primera instancia. Entonces, eso permite que el policía sea parte de la sociedad. Claro. Como por ejemplo también lo permite cobrar su salario a través del Banco Ciudad y tener acceso a un crédito para comprar su vivienda. Y la tercera pata que mencionaba, uno es el salario, el otro la capacitación, el tercero es la logística. Es imposible tener una policía profesional si yo no invierto en logística, en tecnología. Es imposible. Y eso es lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, lamentablemente. Una policía centenaria, digo, de las más viejas en Argentina, numerosa, porque eso es cuando decimos que faltan policías, o sea, tenemos las policías. Las policías están, inclusive la policía de la provincia de Santa Fe es una de las más grandes de Latinoamérica. Si no es la segunda, es la tercera más grande de Latinoamérica. ¿Y qué nos pasó? Comparada, bueno, faltan esas cuestiones que mencionábamos anteriormente. Comparada con los habitantes, tenemos casi 3.600.000 habitantes, 22.000 hombres la policía de la provincia. Claro, 22.000 hombres, uno dice es poco, es mucho, es mucho. Si uno lo compara con otras policías, como por ejemplo la Real Montada de Canadá, que tiene 30.000 hombres, es mucho. Es mucho. Lo que pasa es que está mal distribuida y no hay una planificación correcta. Porque lamentablemente la política no quiso hacerse cargo de las cuestiones de seguridad. Y vuelvo a repetir, la responsabilidad no puede delegarse. Esto no es una cuestión netamente policial, esto es una cuestión política. Y además hay otro problema, que es el problema ideológico. Se ha mezclado la seguridad con la ideología. Claro. Y lamentablemente eso va por mal camino. La seguridad no es ni de izquierda ni de derecha, la seguridad es una cuestión profesional, profesional. He tenido la posibilidad de visitar China, el ultracomunismo, y Nueva York, ultracapitalismo o ultraliberalismo. Y sin embargo son dos ciudades, Beijing y Nueva York, con los mayores estándares de seguridad del mundo. Con lo cual no es una cuestión ideológica, sino una cuestión profesional. Claro. Y he visto, por ejemplo, en Beijing, 2.100.000 cámaras, un centro de monitoreo con 2.100.000 cámaras, con software inteligente y demás cuestiones. Y en Nueva York 1 millón de cámaras de videovigilancia urbana. Sí. Con lo cual esto es una cuestión... Trasciende, claro, una posición ideológica. Netamente profesional. Acá se sigue mezclando la ideología, que de izquierda, derecha, los garantismos, los falsos garantismos, los falsos debates alrededor de la seguridad. Todo eso hace que la ciudadanía sienta que está insegura y ese sentimiento se trasluce en la realidad posteriormente. Algunas cosas que he visto acá en Villa Constitución, porque obviamente que el tema de la inseguridad tiene también lugar acá y con gran fuerza, es arriesgar una palabra, cierta corporativización de la policía. Y me parece que es algo que también se ve a nivel provincial.
¿Te da la sensación que quizá el gobierno provincial ha perdido esa conducción política y que quizá en algún momento hasta contrapusieron intereses de la policía versus el poder político provincial? Este gobierno nunca lo ha tenido, no ha tenido la conducción sobre la policía. La policía se ha autogobernado. Y lamentablemente allí sobresalen los policías malos. Yo soy de la idea de que la mayoría de la policía es buena. Y puedo asegurar que la mayoría de la policía es buena. Y muchos de esos policías buenos están haciendo servicios adicionales para sobrevivir. Te escuché una vez hablar, interesante, dar un punto de vista sobre lo malos que son los servicios adicionales, que si fuera por vos ya se eliminaría. Son un cáncer, son un cáncer, porque el policía no deja de ser un trabajador, más allá de que es una cuestión que lleva en el alma, el policía, sí. Una profesión que lleva en el alma, es un trabajo. Entonces tiene que trabajar 8 horas. No puede trabajar 25 horas, 26, 30 horas. El 87% de las muertes policiales suceden en servicios adicionales. ¿Por qué? Porque están dormidos o porque están cansados. Claro. Entonces, nosotros tenemos que lograr que la policía sea bien remunerada. Ese es un objetivo de esta nueva generación política. Hay que cambiar ese paradigma de que el policía es el último allá orejón del tarro. Y además, también la política tiene que cambiar esa cuestión bipolar que tenemos con la policía. Por un lado, los tratan de mafiosos a los policías. Sí. Y dicen, son corruptos mafiosos, manejan la provincia. Y por el otro lado, los denigran porque les pagan 8.000 pesos. Entonces, esa bipolaridad no se entiende. Y lo mismo sucedía cuando vino la gendarmería. Aquí, por ejemplo, decían, necesitamos que la gendarmería venga a la provincia de Santa Fe. Sí o sí. Por otro lado decían, la droga entra en la Argentina porque gendarmería la deja entrar. Entonces, es como que gendarmería por un lado es Drácula y por otro lado es Salvadora de la situación. Entonces, esas mezclas hacen que tengamos los resultados que tenemos. Claro. Digo, el tema de la droga, más allá de la gravedad que se percibe que está haciendo en Rosario, digo, ¿puede expandirse a la zona metropolitana, digo, ciudades como Villa Constitución, Villa Gobernador Galvez y demás? ¿Ves que puede, digamos, mutar hacia esos lugares o es un fenómeno concentrado en la ciudad de Rosario en este momento? No. El fenómeno de la droga sucede en toda la Argentina y sobre todo del norte hacia el sector de Rosario, que es donde transita la droga a través de las rutas, sea aéreas o terrestres. Pero obviamente Rosario se expande y todo ese flagelo se traduce en el resto de los lugares. Cada vez tenemos mayor cantidad de consumidores en la Argentina, con lo cual es un problema. Claro. Nosotros tenemos que volver a eso que yo te planteaba, la significación del esfuerzo de los chicos. Nos sucedía cuando visitábamos los clubes de barrio. Los chicos hasta los 12 años juegan al fútbol en su club de barrio. Cuando superan esa edad, ya van a la esquina. Claro. Y la esquina es todo malo. La marihuana, la cerveza, la marihuana, el paco, y el paco es la delincuencia. El paco es la delincuencia. Y hay una cosa más grave, que no solo cometen el delito, sino que lo cometen en contra del club mismo que los educó. Entonces, ahí hay una cuestión de gravedad doble. Claro. O sea, le están robando a la propia institución que los educó. A mano armada y todo con la violencia que ya conocemos. Entonces, este problema es el que hoy tiene que cambiar nuestra sociedad. Que quizá antes no existía. Acá hay barrios con severos problemas. Uno de ellos es Barrio Unión, la parte sur, digamos, que está en Barranca Abajo hacia el río. Y yo hablaba hace un tiempo con gente que hace muchísimo tiempo que vive ahí, o sea, de la vieja generación que vive ahí. ¿Te acordás que en algún momento hubo algún código que decía en el barrio no se roba? Sí. Bueno, la gente que tiene esa experiencia te dicen, eso ya no existe porque la droga pudrió todo. Acá nos rompen los focos de la luz para hacer lo que quieran durante la noche, nos roban la ropa que tenemos tendida, digo. Por eso digo, cuando vos apuntes que es un problema doble, aparte de la drogadicción, digo, de una denigración moral, de ni siquiera tener un sentido de gratitud respecto a las personas que te han contenido de chico, ¿no? Además, yo te mencioné dos de los cimientos, que uno era la escuela y el otro los clubes de barrio, pero también hay otros dos que son muy importantes. El primero es la familia, que es génesis de todo esto. O sea, si nosotros no recuperamos los valores, los principios, es imposible cambiar las condiciones de seguridad que nosotros tenemos. Entonces hay que apostar a la familia, hay que apostar a la escuela, hay que apostar a los clubes de barrio. Y también hay que apostar a los templos, a todas las religiones. Allí muchos chicos salen de la droga e inclusive se anticipan, no ingresan a la droga. Nosotros tenemos que lograr que los chicos no ingresen a la droga. Claro. La droga es el peor flagelo que tiene la Argentina para los próximos 40 años.
Te hago la última cortita. Esta administración provincial ha creado varias policías, digo, como que las ha subdividido. Acá hace poco desembarcó la policía comunitaria, sin saber demasiado qué iba a hacer, sin saber demasiado dónde iba a estar. ¿En qué medida esas son políticas beneficiosas y en qué medida son políticas inocuas? Bueno, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Cuando uno no planifica, todas esas acciones se convierten en parches. Nosotros en el año 2007 trajimos a uno de los mayores especialistas del mundo en policía comunitaria, en seguridad comunitaria, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es Donald Gosling. Él creó inclusive la policía comunitaria de Miami, en Boston fue jefe de policía y lo trasladó a Panamá y a varios lugares de Centroamérica. En algunos funcionó, en otros fue copado por las maras, que son esas famosas bandas que operan para el narcotráfico. Pero puntualmente la policía comunitaria es muy útil para esas soluciones de conflicto que mencionábamos. Claro, de acercamiento con el vecino. Exacto. Acá puede funcionar si va enmarcada dentro de un plan integral. Claro. Cuando es un parche no funciona. Lo mismo sucedió con la policía táctica y con la nueva policía de investigaciones y demás. Si no se enmarca todo dentro de una planificación es imposible que funcione. Pero volvemos a lo anterior. Si no tenemos capacitación, si no tenemos buenos salarios o buenas condiciones de vida del personal policial y si no tenemos logística, es imposible que eso funcione. Yo puedo ponerle el título que quiera, policía comunitaria, policía táctica, pero si no tengo esas tres cuestiones básicas, es imposible que funcione. Gabriel, te agradezco muchísimo la visita, esperamos tenerte acá, me quedan muchas preguntas para hacerte. Obviamente sabés que es un problema que nos preocupa a todos. Se puede solucionar. Seguro, lo fundamental de esto es tener un hilo de esperanza y por eso nosotros llevamos el mensaje de cambio de Mauricio Macri, que esto tiene solución. O sea, si nosotros lo abordamos de una manera profesional y citamos a los mejores para cada cuestión puntual, yo creo que esto tiene solución. Y por eso llevamos el mensaje de esperanza, de cambio que manifiesta tanto Anita Martínez como Mauricio Macri. Gracias, Gabriel, por venir. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos en el siguiente bloque con las noticias destacadas de esta semana. Nos queda un ratito más por delante. Acompáñennos.